esta pintura se llama Outsourcing Nostalgia y también es una de mis observaciones sobre cómo vivimos hoy día. Hay un fenómeno que cada vez ocurre más, que es que estamos delegando la memoria en la tecnología. Desde que las redes sociales, tu mismo planificador que tienes en tu computadora o en tu teléfono te recuerda todo. Estas pinturas también tienen que ver con eso. O sea, no es una observación crítica ni mucho menos. Es solo tratar de encontrar belleza en estos fenómenos. Yo creo que por primera vez en la historia, los seres humanos hemos delegado tanto en los robots digitales para todo, que ahora mismo nunca antes un robot nos había cuestionado si no éramos otro robot. El día de hoy estamos absolutamente contentos, ya que el pintor Raúl Cordero nos abre las puertas de su estudio. Raúl es un destacado pintor y artista contemporáneo cubano que reside en Ciudad de México. Es conocido por su innovador trabajo que fusiona técnicas tradicionales de pintura con elementos conceptuales y tecnológicos, explorando la relación entre la imagen y el texto en la era digital. Su obra ha sido exhibida en importantes galerías y museos alrededor del mundo, incluyendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Además, ha participado en ferias de arte y bienales de renombre. Cordero ha sido reconocido por su capacidad única para reflexionar acerca de la cultura contemporánea y la manera en que consumimos información visualmente. No se pierdan su fascinante obra que desafía nuestra percepción de la realidad. Hola amigos, pues hoy estamos de gala aquí con Raúl Cordero, que nos tiene fascinados con su trabajo. Es artista multidisciplinario y nos tiene aquí, pues nos va a platicar un poquito de su trabajo. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer, gracias a ustedes. Y pues platícanos, tu trabajo es maravilloso, por favor compártenos un poco. Pues muchas gracias. Mi trabajo es parte de la pintura, todo, aunque hago instalaciones, hago arte público, hago mucha obra de video, pero yo diría que es como 70% pintura y es de donde sale todo. Y bueno, es un análisis de los momentos, el tiempo en el que yo vivo, es lo que me ayuda a mí a entender el momento en el que estoy viviendo y quizás lo que yo creo que pudiera ser interesante cuando se vea en otro momento en la historia. Entender cómo pensábamos ahora, cómo veíamos el mundo ahora a través del arte. Esta pintura, por ejemplo, que es una pintura que tiene que ver con mi descubrimiento de la inteligencia artificial hace poco más de un año o algo así, se llama Vista de los Alpes del Trópico. Y bueno, es una cosa que solo puede existir en una pintura, cosa que en la realidad no se puede hacer, pero también tiene que ver con la idea de cómo después de la inteligencia artificial ya las imágenes no son portadoras de credibilidad. Ya pasamos de aquel punto antiguo de ver una cosa para creerla. Ahora simplemente las imágenes son imágenes y no hay que creerlas o no creerlas. Entonces, bueno, esto muestra una imagen imposible, que es poder ver un lugar tan remoto como los Alpes desde un lugar como el trópico, que fue donde yo nací. También tiene que ver con esta idea. A mí me gusta mucho usar elementos supuestamente clichés o tradicionales de donde yo vengo. Yo nací en La Habana, en Cuba, y hay una extraña idea en toda la crítica y el mundo de arte y cómo se diseña, digamos, el poder en la cultura, que dice que los artistas debemos tener elementos identitarios de donde venimos. Yo todo el tiempo como que hago una parodia de eso usando palm trees y todo este tipo de cosas, que es lo que supuestamente yo traigo, de donde vengo. O en esta pieza, por ejemplo, que se llama Let's Talk About Freedom, y se ve una vista pintada con un airbrush del skyline de Manhattan, sobre el cual han crecido estas palmeras que están casi que más altas o más altas que los propios edificios, y a través de la cual vemos eso. En fin,
a mí la idea de la inteligencia artificial me ha ayudado mucho en el sentido de que las imágenes que pintamos no tienen que ser creíbles ya. O no tienen que tener una lógica determinada. Claro, no, y como dices tú, también nos libera. Let's talk about freedom, ¿no? Nos libera. Exactamente, tiene que ver con libertad en muchos sentidos. Tiene que ver sobre todo con esa tiranía antigua de las imágenes que tenían que ser creíbles, o incluso hasta la propia tiranía de la historia del arte, en el momento en que hacemos las cosas y nos enfrentamos con todo lo que se ha pintado antes, ¿no? Claro, y sobre todo la inteligencia artificial, verla también como un paso más para una liberación artística. ¿Por qué? Porque ya como la fotografía en algún punto, ¿no?, nos liberó a los artistas de pues todos estos retratos para poder documentar, ¿no? Ahora la inteligencia artificial le quita ese peso a la imagen como tal, ¿no? Exactamente. Para mí es muy interesante siempre como a través de la historia de la pintura ha incorporado todos los nuevos avances científicos, tecnológicos, etcétera, que siempre se dice que van a hacer desaparecer la pintura. Así pasó desde la antigüedad con los lentes, con los que los pintores proyectaban desde el siglo XVII. Así pasó con la invención de la fotografía. Todo el mundo dijo, ya no tiene sentido pintar, porque hay cosas que reproducen mejor las imágenes y las crean mejor. Pues no, cuando se inventó la computadora, ya que era como que qué sentido tiene hacer una pintura cuando este aparato puede crear imágenes de una forma tan precisa. Pero no, los pintores incorporaron la computadora como un elemento, como una herramienta más en su toolbox, ¿no? Claro. Y ahora con la inteligencia artificial igual. O sea, si ya existe una herramienta que le pones un prompt y te crea las imágenes más increíbles con el estilo que sea, pero no, así todo se ha convertido en una herramienta en nada, en meses, en muy poco tiempo se ha convertido en una herramienta más para pintar. Claro, es fascinante y al final todo es herramienta y no veo cómo puedan quitarnos algo tan básico y tan natural como una expresión, o sea, es una expresión del mundo, expresión de la conciencia de este mundo. No es como que se puede quitar, todo lo demás son accesorios, pero es algo que te brota y no puede ser como eliminada por más accesorios que hay. Exactamente. Hay una necesidad innata en el hombre en pintar, en hacer arte. Yo creo que va mucho más allá de eso, en crear cultura, que yo creo que es discutible, pero una computadora puede crear imágenes, puede crear un montón de cosas, pero no puede crear cultura. Y eso es básicamente lo que nos diferencia del resto de los animales, a los hombres. Que nosotros somos capaces de crear cultura, de convertir cualquier cosa, desde un plato de comida hasta un sonido, una imagen en cultura. Claro, ¿no? Y por ejemplo, esta cultura, pero a la vez esta homogeneidad que hablas, me parece que de pronto se puede ver como un mismo lenguaje en el que de pronto empezamos a evolucionar todos y hay mucho peso detrás de eso, porque esa cultura ahora va a ser conectar todos con todos. No creo que sea una diferenciación como antes, que no podíamos comunicarnos, y se enriquece de diferente manera. Wow. Y síguenos platicando, por favor, queremos conocer más. Esta es una serie que titula El mundo es plano, The World is Flat, y tiene mucho que ver con la idea de cómo desde que se inventó la internet, el mundo se ha ido aplanando. O sea, la internet es como un layer digital que parte de la combinación solo de ceros y unos, que en este caso yo creo este fragmento de figura que repito en unas composiciones abstractas que se superponen a las imágenes, las tachan de cierta manera, no las dejan ver bien, pero a la vez las enriquecen con color, y yo pienso que se forma un diálogo muy interesante entre las imágenes estas que están pintadas de manera muy fotográfica y las composiciones geométricas que tienen encima. Entonces,
es también una manera de una observación mía del mundo. No es que yo lo vea esto como una crítica, ni mucho menos. Solo lo que yo hago es como hacer observaciones de la vida hoy día y devolverlas al mundo en forma de arte, ¿no? En forma de belleza. O, por ejemplo, obras como estas, que son pastorales contemporáneas, que he pintado recientemente. El género pastoral es un género italiano, básicamente del siglo XIX, en el cual se abordaba mucho la relación del hombre con la naturaleza, y donde supuestamente en las pinturas pastorales se muestra cuán avanzado había llegado el hombre a ser con respecto a la naturaleza. En una pastoral tradicional del siglo XIX uno ve hombres, por ejemplo, allá hay otra, uno ve seres humanos tocando música, comiendo, bebiendo, divirtiéndose en medio de la naturaleza, solo por el simple hecho de observar el contraste entre la naturaleza, que siempre había sido lo mismo, y el hombre había avanzado mucho. En estas pastorales que yo pinto es como ese género traído a nuestros tiempos, y es un poco el cuestionamiento de si realmente hemos avanzado tanto, que estamos en medio de la naturaleza y solo estamos mirando una sola cosa y estamos viendo el mundo a través de eso, ¿no? Esta pintura se llama Outsourcing Nostalgia, y también es una de mis observaciones sobre cómo vivimos hoy día. Hay un fenómeno que cada vez ocurre más, que es que estamos delegando la memoria en la tecnología. Desde que las redes sociales, tu mismo planificador que tienes en tu computadora o en tu teléfono te recuerda todo, te recuerda los cumpleaños de tus amigos, te recuerda lo que hacías un día como hoy, hace un año o hace 5, o te recuerda todo. Cada vez es necesario menos memorizar las cosas. Y la mente humana está haciendo un fenómeno de outsourcing de sus memorias hacia estos aparatos. Esta pintura está inspirada un poco en eso y tiene que ver con esa idea. Cada vez somos capaces de recordar menos y a la vez, por ende, somos menos capaces de ser nostálgicos hacia las cosas. Que yo pienso que es un sentimiento muy importante en los sentimientos humanos. Sí, ese anhelar, ¿no? Y de pronto, pues cómo te vas conformando. Me parece súper interesante esta pieza y no quiero dejar de lado esta parte que dices, cómo hacemos un outsourcing y ya nuestro nivel de retención es básico, ¿no? Bueno, y acá es el estudio donde yo trabajo. Wow. Aquí ven muchas piezas que están en proceso. Por ejemplo, estas se llaman The Verified Effect 1 y 2. Y parten de imágenes que yo tomé hace un tiempo. Fotos que tomé en Japón de jóvenes, que la reacción de estas dos muchachas jóvenes cuando vieron que habían sido verificadas por un bot de una red social. Yo pienso que eso habla mucho de nuestros tiempos, habla mucho de cómo va cambiando el sentido de la felicidad. Estas pinturas también tienen que ver con eso, o sea, no es una observación crítica ni mucho menos, es solo tratar de encontrar belleza en estos fenómenos. Yo creo que por primera vez en la historia, los seres humanos hemos delegado tanto en los robots digitales para todo, que ahora mismo, nunca antes, un robot nos había cuestionado si no éramos otro robot. Y es algo que nos pasa todo el tiempo, lo mismo si queremos pagar algo en internet, que si queremos avanzar en los diferentes pasos, que al final son la vida que vivimos todos los días. Y eso produce una felicidad, lograr vencer esos pasos, porque simplemente va a estar esa máquina ahí que no te va a dejar avanzar en muchas funciones de la vida. Wow, me parece espectacular y
Y claro, o sea, al final esta parte de la verificación por un robot tengo que ser válido y tengo que validarme ante ni siquiera es una persona, ¿no? Es un programa. Es fuertísimo ese cuestión. Tienes que hacer algo que él te pone para demostrarle que tú no eres otro robot. Y entonces si eres un ser humano te va a dejar avanzar en ese proceso que estás haciendo. Pinturas como estas, o esta o aquella que está allá, que se llaman Domestic Incidents, solamente muestran un poco la habilidad que tenemos en estos tiempos para hacer más de una cosa a la vez. En todas estas pinturas hay dos cosas pintadas en la misma imagen que son totalmente ajenas de origen. En este caso hay un fuego y una sala igual que allí. Pero bueno, se llaman incidentes domésticos 1 y 2. En el caso de aquella se llama Message Spine, en este caso se llama Connection Loss. ¿Qué pasa cuando nos leen nuestros mensajes? ¿Qué pasa cuando perdemos la conexión a internet? Y son, yo creo, los nuevos problemas que vamos teniendo en estos tiempos, que siempre el arte y la pintura específicamente se han referido mucho a los problemas de cada momento. Y también a mí me interesa mucho una pintura que casi que trata de vivir en la misma idea del multitasking en que vivimos hoy día, con tantos aparatos y con tanta hiperconexión. Y bueno, eso necesariamente produce otro tipo de problemas. Claro, y al final tenemos que regresar un poco a esta atención plena, ¿no? Y el poder conjugar estas dos imágenes es fascinante. Y creo que hay también un poco de conflicto con el tiempo, ¿no? Que no me va a dar tiempo, quiero hacer muchas cosas a la vez, sobreestimulación. Claro. Y pues al final también el tiempo tiene pues una belleza, porque si de pronto todo sucediera en el mismo momento, pues sería un caos, ¿no? Entonces creo que es lo bello del tiempo, que tiene cada una su momento y sucede todo. Y por un lado, el hecho de que no tengamos concentración ya en una sola cosa y pudieras hacer una pintura que hable de eso. También es este conflicto en que vivimos de estar haciendo más de una cosa a la vez todo el tiempo, o mirando una cosa y pensando en otra. Esta eterna distracción en la que vivimos también te permite crear una especie de virtuosismo pictórico, ¿no? Es una cosa que a mí me interesa desde el punto de vista como pintor, de cómo puedes llegar a pintar dos cosas en una a la misma vez y que las dos sean identificables con cierto nivel de complejidad, o con un nivel de complejidad bastante alto. Ya como pintura, para mí el valor que tiene es ese. Es totalmente espectacular. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Raúl, de verdad. Wow. Muchas gracias. Y por favor, compártenos tus redes para seguir tu trabajo. Pues sí, pueden verlo en Instagram, Raúl Cordero Studio, y también YouTube. Bueno, en general hay muchas, pero sobre todo Instagram es la que más uso. Ok. Fascinante. Y también les recordamos que se pueden suscribir y activar las notificaciones para poder estar al día de todo lo que subimos.